Te vas a enfrentar delante de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, Dios Hijo, y Él los va a juzgar conforme a sus mandamientos. Probablemente haya personas aquí que tengan alguna otra religión, pero bueno, eso no importa, porque la religión no nos va a librar del juicio. No importa de qué religión seamos, iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Poniendo palabra en cada uno de tus siervos, Señor, y espíritu valiente, Señor, firmeza y fortaleza. Señor, prepara los oídos de tus escogidos, Señor, y filtra, Señor, tu santo evangelio hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, hechos de piedra, Señor, que quebrante, Señor, por la eternidad, por el siglo de los siglos, Señor, y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Señor, no nos dejes caer en tentación de entrar contra ti por las seducciones del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso. La persona que quiere llamar la atención, mueve la porque si no más. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante, de hecho es muy necesario porque el Señor Jesucristo dejó como mandamiento predicar este mensaje. No es una religión, es el Evangelio, y Evangelio, el significado del Evangelio es buena noticia. ¿Por qué es tan necesario que escuches esta buena noticia? Porque Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día. Y pues, ¿quién de los que estamos aquí no sabe que un día vamos a morir todos? Claro que todos lo sabemos. Entonces, un día vamos a morir y según la palabra de Dios, nos vamos a enfrentar a un juicio. ¿Y delante de quién vamos a estar? Bueno, vamos a estar delante del Cordero de Dios. Ese Cordero que a lo mejor tú odias, pero dices creer en Él. Bueno, delante de Él es con quien estaremos. Y Él es el que nos va a juzgar. Entonces, fíjate, como te decía, no te vengo a hablar de una nueva religión, sino de un mensaje
que es muy bueno. ¿Por qué? Porque un día vas a morir igual que yo y te vas a enfrentar delante de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, Dios Hijo, y Él los va a juzgar conforme a sus mandamientos. Probablemente haya personas aquí que tengan alguna otra religión, pero bueno, eso no importa, porque la religión no nos va a librar del juicio. No importa de qué religión seamos, iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y fíjate, el primero de los mandamientos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y siendo sinceros, ¿quién de los que estamos aquí ama a Dios? La realidad, y es evidente, y cualquiera de los que estamos aquí lo puede ver, nadie ama a Dios. Nadie quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es santo, pero no solo santo, sino 3 veces santo. Y Él aborrece el pecado, y tú eres pecador igual que yo. Tanto yo como tú merecemos el infierno eternamente, y es algo que probablemente no has escuchado nunca. Pero es una realidad, y también a lo mejor en cualquier iglesia que asistas tienen miedo de decirte la verdad, le tienen miedo a la gente más que a Dios, cuando el que nos va a juzgar va a ser Dios. Él es el que nos va a juzgar. Entonces yo prefiero que me odies ahorita que estás escuchando este mensaje, a que vayas delante de Dios y Él te juzgue conforme a sus mandamientos y te envíe al infierno. Probablemente dices: bueno, a mí no me interesa y la verdad yo no creo en Dios. Bueno, a mí sí me interesa, y yo creo que un día irás delante de Dios y Él te va a juzgar, no conforme a una religión, sino conforme a sus mandamientos y conforme a su estándar, que es triplemente santo, y Él aborrece el pecado. En Salmos 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Y yo soy pecador, y no hay ni una persona aquí que pueda decir: bueno, tú, pero yo no, porque todos somos pecadores, sin excepción. No importa a qué religión asistamos, aún los que están como encargados de alguna iglesia, ellos también son pecadores. Bueno, fíjate, como te decía, el primer mandamiento lo hemos quebrantado porque nadie ama a Dios sobre cualquier otra cosa. Y ese es el primer mandamiento. No hemos amado a Dios sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿De qué manera lo sabemos? La palabra de Dios dice, y Dios mismo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y de los que estamos aquí, guarda los mandamientos de Dios. La realidad es que nadie, y si hay alguno que dice yo los guardo, es un mentiroso, dice la Biblia. Entonces, ni uno de nosotros lo hacemos. No los guardamos como deberíamos guardarlos. Entonces, el primer mandamiento totalmente quebrantado, reprobados delante de Dios, porque no lo hemos guardado. Nadie ama a Dios. El segundo que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y de qué manera hemos usado el nombre de Dios? En chistes, usando el nombre de Dios para hacer chistes, o usando el nombre de Dios para meter ese nombre de Dios en alguna plática que no tiene nada que ver con Dios. Probablemente, de igual manera, te lo digo, no has escuchado jamás esto, o a lo mejor el mandamiento sí, pero probablemente no te interesa, pero lo hemos quebrantado también. Entonces, este mandamiento ha sido quebrantado por todo el mundo, y más adelante dice que Dios no va a dejar sin castigo al que use mal su nombre. A lo mejor puede haber personas que digan: pero Dios no castiga. Aquí dice en Éxodo 27, Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Dios sí castiga. Entonces, este mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre de Dios, también ha sido quebrantado. Entonces, somos culpables de haber usado el nombre de Dios como cualquier otra palabra.
y eso es blasfemia. Ha sido quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice, no matarás. Pero fíjate lo que dijo Cristo. Él dijo, todo aquel que odia es un asesino. ¿Quién de los que estamos aquí, que están escuchando, aún aquellos que no quieren escuchar, pero que están escuchando, quién de esos, quién de todos los que estamos aquí, pues, jamás ha odiado a alguna persona? La realidad es que todos tenemos conciencia y todos sabemos que hemos odiado, a menos que intentes engañarte o intentemos engañarnos, diremos, yo no he odiado, yo jamás he hecho eso, yo jamás me he enojado. Todos nos hemos enojado, todos hemos guardado rencor a una persona, y dice que todo el que odia, todo el que guarda rencor es un asesino, según el estándar de Dios. Isaías 6:3 dice que Dios es santo, santo, santo. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y todos somos pecadores. Entonces, ese lo hemos quebrantado. Fíjate el siguiente que te voy a mencionar. Dice, no robes. No robes. Probablemente muchos dirán, bueno, yo no he robado jamás. Probablemente un banco no, o cosas muy grandes, o millones de pesos. Pero sí un chicle, un lápiz, comprado piratería, 6 minutos en tu trabajo, el cambio de las tortillas, no sé. Pero hemos robado de alguna u otra manera, y aquí dice, no robes. No dice cuánto podemos robar o cuánto no. Dice no robes, y lo hemos hecho. Entonces, ese ha sido quebrantado también. El siguiente dice, no digas mentiras. Y bueno, pues este mandamiento no necesita tanta explicación, porque tú sabes que eres mentiroso, igual que yo. Hemos mentido todos. Todos hemos quebrantado ese mandamiento que dice, no digas mentiras. Aún los niños llegan a mentir para no ser castigados. Entonces, todos hemos mentido, hemos quebrantado ese mandamiento. El siguiente dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero fíjate lo que dijo Cristo en el sermón del monte, en el sermón de la montaña. Dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea al sexo opuesto con deseos, equivale a que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Entonces, solamente imagina que hoy mueres y vas delante de Dios. ¿A dónde crees que Dios nos tendría que enviar justamente? No te pregunto si crees en Dios, eso no importa, eso es lo de menos. Aún ateos irán delante de Dios y Dios los va a juzgar conforme a sus mandamientos. Dios no necesita que yo crea en Él para juzgarme. Él no me necesita para nada. Pero voy a ir delante de Él y Él me va a juzgar conforme a sus mandamientos. Entonces, no te pregunto si crees en Dios, solo te pregunto, ¿a dónde crees que Dios te tendría que enviar si Él te juzga? Si hoy mueres y vas delante de Él y Él te juzga conforme a los mandamientos, me tendría que enviar al infierno a mí, pero ¿a dónde te enviaría a ti? ¿Tienes conciencia? Probablemente intentarás engañarte diciendo, pues yo no merezco el infierno, pero todos lo merecemos. Todos sabemos que merecemos el castigo eterno en el infierno, pero fíjate una cosa, Dios hizo justicia. ¿De qué manera? Hubo un justo. Ese justo fue el Hijo de Dios, el santo, perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jamás le hizo mal a nadie, nunca quebrantó los mandamientos, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar, como el peor. Entonces, Cristo no necesita que le tengas lástima, Él no quiere eso. Y así fuera, en todo caso, de quien debes tener lástima es de ti mismo. Porque tú vas al infierno. Cristo murió, pero resucitó. Y está a la diestra del Padre y está intercediendo por aquellos que han creído. Él no necesita tu lástima, ni mi lástima. Los que sí fuéramos dignos de lástima, en todo caso, seríamos todos los humanos, porque somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos la muerte eterna en el infierno, que es algo, y necesitas escuchar el Evangelio, la buena noticia, porque la Biblia dice que
El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nadie puede llegar a la vida eterna sin escuchar el Evangelio, sin escuchar el poder de Dios, que es el Evangelio. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. En Juan 14:6 lo puedes encontrar en tu Biblia si tienes, y si no tienes lo puedes encontrar en tu celular. Hay millones de Biblias ahí también. En Juan 14:6 dice: Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a Dios, nadie llega a la vida eterna si no es solamente por Cristo. No te invito a una religión, no te invito a buenas obras, no te invito a que le pidas a algún santo o algo así, o que te castigues tú solo para poder llegar a la vida eterna. Lo único que te pido, según Cristo, es que creas en Él. En Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que ha dado a una religión. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La religión no salva. El que salva es Cristo, porque Él fue el que fue crucificado, Él fue el que resucitó, Él fue el que recibió tu castigo y el mío. Él fue el que dejó su reino y vino a la tierra a encarnarse en el vientre de María para lo que vino fue a morir por pecadores. Entonces, Él nunca pecó, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Por eso es que solamente a través de Él podemos tener la vida eterna. Solamente a través de Él, de nadie más. Entonces, la palabra de Dios dice que vino, vivió una vida santa, pero aún así fue castigado. Fue castigado, fue molido según Isaías 53, fue a la cruz del Calvario y estando en la cruz, Él clamó al Padre, a Dios, y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que está traducido y de hecho ya lo hemos visto en películas. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado por tu culpa, por tu pecado. Y imagínate algo así: si Dios no detuvo su ira ante su propio Hijo, que es santo, justo, perfecto, sin mancha, sin pecado, ¿crees que tendrá misericordia de un pecador como tú y como yo? Claro que no. A lo mejor dirás: sí creo porque Dios es amor. Sí, pero no es solamente ese el atributo de Dios. Dios es santo, es justo, Él aborrece el pecado y aborrece a aquel que practica el pecado también. Entonces a lo mejor has escuchado una frase que ahora han metido a la iglesia, que no es bíblico, que dice: Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Mentira del diablo. La Biblia dice en Salmo 7:11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Por esto fue que Cristo tuvo que morir, recibiendo la ira de su propio Padre. Fue aplastado por tu culpa y por mi culpa, y a través de Él es que podemos llegar a la vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él lo único que puedes llegar al único lugar que puedes llegar es al infierno, no a la vida eterna. Solamente Él es el camino. Entonces Él fue castigado, fue molido, fue a la cruz. Estando en la cruz, después de haber dicho: ¿por qué me has desamparado?, dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra. Había muerto por aquellos que el Padre le había mandado. Entonces, no es a fuerzas que tengas que creer, que yo te diga a fuerzas tienes que creer, pero Dios dice que tienes que creer para poder ser salvo. No te digo yo, tienes que creer. Dios te manda a que creas. Entonces, si has creído, es porque Dios te ha concedido que tú creas. Aquel que no cree es porque, según Juan 3:16 en adelante, ya era condenado. Entonces el que no cree hoy es que ya era condenado. No te preocupes, es que ya eras condenado. Pero si has creído, Cristo te da la vida eterna. Entonces, después de decir consumado es, Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Murió. La Biblia dice que fue bajado del madero, fue sepultado y estuvo sepultado 3 días.
Y a lo mejor dicen, algunos han de pensar y dicen, bueno, él no estaba muerto, ¿cómo pudo levantarse? Bueno, él decidió cuándo morir, y él, como es Dios lo resucitó de los muertos, y él no había pecado, así que la muerte no lo podía retener. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él murió, pero él no era pecador, él estaba muriendo por los pecadores. Entonces resucitó al tercer día, demostrando que él es Dios, que él había pagado por los pecados de aquellos que habían de creer. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está intercediendo por aquellos que han creído. Si has creído, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan. ¿Te das cuenta? Dios te manda que te arrepientas si has creído y si eres salvo, porque si eres salvo vas a creer. Si ya eres condenado, pues no puedes creer. ¿Por qué? Y no porque Dios no quiera que creas, no, es porque tú tampoco no quieres creer. Entonces la salvación te llegó hoy, el reino de los cielos se ha acercado, pero solo van a creer aquellos que han sido salvos desde antes de la fundación del mundo. Si has creído, Dios te ama y Cristo murió por ti. No te invito, como te decía, a una religión, a hacer buenas obras, a irte de rodillas a algún lugar. No te invito a nada de eso, porque ni una religión, sin excepción, te va a librar del castigo eterno en el infierno. Solamente uno, y ese uno fue el que murió, fue el que vino, dejó su reino, nació en el vientre, se encarnó en el vientre de María, nació, creció, claro, nunca cometió pecado, pero fue castigado por tu culpa. Él padeció el infierno en una sola exhibición, él sintió el infierno en una sola exhibición en la cruz del Calvario, porque ese castigo era el que tú merecías y que yo merecía. Entonces, por eso es que solamente a través de Él puedes tener vida eterna, no a través de ninguna religión. Delante de Dios no va a haber excusas. Hoy tenemos tiempo para burlarte de Dios, para, no sé, a lo mejor escupir la cara de Dios, hacer lo que tú quieras, pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo hoy, porque después de la muerte ya no vas a poder. Porque si no tuviste a Cristo, irás al infierno, y en el infierno no tendrás tiempo de burlarte. Hazlo hoy que estás vivo. Después de la muerte ya no habrá tiempo. Si has creído, Cristo murió por ti, Dios te ama. Dios te bendiga.